naturaleza, vista como un personaje invisibilizado dentro de las obras literarias, es un tema que ha sido estudiado muy poco frecuente en los últimos años. Siendo un tema muy poco recurrente y de gran magnitud, hemos elegido orientar nuestra investigación hacia él mismo. Creemos oportuno los siguientes hallazgos sobre temas relacionados con el objeto de estudio con el que estamos trabajando, puesto que representan un acercamiento al tema que queremos tratar, la invisibilización de la naturaleza. Estos trabajos son los siguientes. Objeto de estudio 1. Hombres contra la muerte. En 2010, Juana Isabel Cocoa Quintanilla realizó un trabajo de grado para obtener el título de licenciada en letras, titulado La migración salvadoreña en la novela Hombres contra la muerte de Miguel Ángel Espino. En esta expone la influencia del fenómeno de la migración en la vanguardia salvadoreña, donde claramente se palpa la realidad de los migrantes que viajan a la selva por un trabajo y mejoras económicas encontrando la muerte. En 2013, Marlon Rafael Samayoa Rivera realiza un trabajo de grado para obtener el grado de licenciado en letras, con el tema Rasgos culturales e identidad salvadoreña en la obra Hombres contra la muerte, de Miguel Ángel Espino. En esta, él expone cómo el escritor comienza a sumergirse en la realidad que afronta el hombre con su propia identidad. Se realiza interrogantes como ¿cuál es el papel del hombre en la sociedad misma? ¿Cómo distinguir los rasgos culturales entre los pueblos centroamericanos? ¿Y cómo afecta la masacre de 1932 a la cultura salvadoreña? Exactamente, él se cuestiona más que todo cómo nos identificamos como salvadoreños. Nuestro objeto de estudio 2, Catleya Luna, solamente posee una investigación realizada por la señorita Silvia Lisset Amaya en 2009. Ella realiza un trabajo de grado para obtener el grado de licenciado en letras con el tema Balsamera y los sucesos de 1932. Análisis narratológico y poético en la metanovela Balsamera de Catleya Luna. En esta, ella va explicando detalle a detalle los contextos sociopolíticos y etnográficos de 1932, haciendo un análisis narratológico de la metanovela, un análisis poético y simbólico de los personajes. Situación problemática. La literatura latinoamericana del siglo XX se ha quedado corta en cuanto al tratamiento de los conflictos ecológicos. Es de suma importancia el estudio de la relación establecida entre hombre, literatura y medio ambiente, pues, aunque no lo parezca, el ser humano depende de la naturaleza para subsistir, lo cual nos impide un maltrato hacia la misma, porque el daño que le hagamos algún día volverá a nosotros. Por consiguiente, se buscará en las obras Hombres contra la muerte de Miguel Ángel Espino y Catleya Luna de Salvador Salazar Arrué un enfoque cultural en el que se demuestra la existencia de la naturaleza como un personaje invisibilizado. Cabe aclarar que el tema seleccionado no posee un estudio similar o encaminado a los objetivos que nuestra investigación pretende alcanzar, lo que nos convierte en pioneras de dicho tema. Además, todos los estudios realizados a estas obras no poseen la presencia de las teorías ecocríticas y ecofeministas, que serán las dos con las cuales estaremos trabajando. Enunciado del problema. Miguel Ángel Espino y Salvador Salazar Arrué tenían conocimiento de las teorías ecocríticas y ecofeministas antes de escribir sus muestras narrativas. Justificación. La ecología ya no es solo de relevancia para los estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que se ha convertido en una temática abordada y de gran interés desde la rama de la literatura. La presente investigación abordará la invisibilización de la naturaleza en el estudio de las obras Hombres contra la muerte de Miguel Ángel Espino y Catleya Luna del escritor Salvador Salazar Arrué.
Estudios recientes están retomando las teorías de la ecocrítica y el ecofeminismo para observar cómo, a través de la literatura, se denuncian todos los abusos ecológicos por parte del hombre y la reacción de la naturaleza ante tal suceso. Por ello, este estudio podrá evidenciar que la naturaleza representa gran importancia en el análisis literario, por ser una investigación pionera y no haber sido retomadas desde el contexto ecológico de El Salvador y por no haber sido estudiadas desde la teoría de la ecocrítica ni el ecofeminismo. De igual forma, aporta un conocimiento nuevo de la temática en estudio, siendo este un tema relevante e innovador. La investigación resulta útil para evidenciar todos esos sucesos ecológicos que se ven reflejados en la novela Hombres contra la Muerte y Catleya Luna. Por lo tanto, la investigación que se realiza aporta nuevos conocimientos, ya que no solo se hará un estudio detallado de la naturaleza y su impacto en la literatura salvadoreña, sino que también reflejará el impacto que tiene la temática en la sociedad actual y en el ser humano mismo, ya que el tema de el descuido ambiental sigue siendo uno de los mayores problemas ecológicos de nuestro país. Por otra parte, desarrollamos los objetivos de nuestra investigación que rezan de la siguiente manera. Analizar los diferentes elementos ecocríticos y ecofeministas identificados en las muestras narrativas Hombres contra la Muerte, escrita por Miguel Ángel Espino, y Catleya Luna de Salarrué, a partir de la descripción de la naturaleza como personaje implícito en sus producciones literarias. Objetivos específicos. Identificar los elementos ecocríticos y ecofeministas en las muestras narrativas Hombres contra la Muerte y Catleya Luna, con el propósito de comprobar si estos escritores tenían conocimiento sobre dichas teorías antes de escribir sus obras. Interpretar la visión que cada autor tiene en su obra sobre la naturaleza como un personaje invisibilizado, con el fin de comparar sus puntos de vista, ya que ambos pertenecen a épocas distintas. Y por último, sugerir posibles estrategias educativas para crear una cultura ecológica a través de la literatura, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. El enfoque metodológico con el cual se trabajará es cualitativo, que según Roberto Hernández Sampieri, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo. Explorar y describir. Es decir, que en las investigaciones con este enfoque no es necesario recolectar datos, sino más bien observar cómo se da el fenómeno a estudiar seleccionando características que ayuden a identificar la invisibilización de la naturaleza en las muestras seleccionadas. De este modo, el tipo de investigación que se utilizará para el presente trabajo es de carácter descriptivo. Siguiendo con Sampieri, se define como aquella en la cual se buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Dicho lo anterior, en el presente trabajo se pretende describir cómo se da la invisibilización de la naturaleza como temática principal en la producción literaria de Miguel Ángel Espino y Salarrué. Esto se logrará al observar las características o los elementos que permiten que se dé esta invisibilización de la naturaleza. Se hará a través del análisis de las muestras Hombres contra la Muerte y Catleya Luna, donde la naturaleza se refleja como un personaje implícito que sufre y reacciona ante las acciones de los personajes principales. La finalidad de este trabajo es observar si la temática principal en Hombres contra la Muerte y Catleya Luna reflejan la invisibilización de la naturaleza. Es así que el método a utilizar para llegar a esto es el inductivo, que se define como, según Jorge Fernández Ruiz, un método en el que se determina o se establece una ley general partiendo de fenómenos particulares, que, en el caso de esta investigación, parte desde la invisibilización de la naturaleza para luego fundamentar con bases teóricas los hallazgos. Dicho lo anterior, en las obras de Miguel Ángel Espino, Hombres contra la Muerte y Catleya Luna de Salarrué, se observará si se refleja esa invisibilización de la naturaleza y las características que llevan a este fenómeno. Es por ello que se tomarán como base dos teorías que aporten una explicación a la relación existente entre la literatura y medio ambiente. En primer lugar, se utilizará como base la teoría de la ecocrítica propuesta por Cheryl Glossly, y en segundo lugar se ocupará la teoría del ecofeminismo propuesto por Vandana Shiva, que nos ofrece conceptos que se adecúan de mejor forma a esta investigación y facilita su realización. Marco de referencia. Dentro del marco de referencia se desarrolla el marco histórico y el marco teórico. Por un lado, tenemos el marco histórico que abarca las fechas desde 1900 con el nacimiento del escritor Miguel Ángel Espino y finalizando en 1974, año en el que se publica la novela Catleya Luna. En cuanto a la historia de El Salvador, encontramos muchas catástrofes naturales que posiblemente hayan marcado la vida de los escritores en su contexto, como por ejemplo
lluvias, sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos, etc. Entre todos estos eventos ecológicos se han seleccionado los 4 más importantes en cuanto al grado de desastre ocasionado. Entre ellos están la erupción del volcán de San Salvador el 7 de junio de 1917, la tormenta tropical conocida como la Ruina del 34, el 5 y el 9 de junio de 1934, el terremoto tectónico de 6.3 grados Richter el 3 de mayo de 1965 y el huracán Fifi y Frederick en 1974. Con estos hechos, damos a conocer que las constantes catástrofes climáticas han afectado en gran manera la producción agrícola y la vida de los salvadoreños. Es por eso que en las obras se debe hacer un estudio ecológico para verificar si dentro de las obras Hombres contra la Muerte y Catleya Luna se hace mención de algunos de estos eventos telúricos, exponiendo así a la naturaleza como tema principal, denunciando el abuso por parte del hombre y la reacción de la tierra ante tal suceso. Por otra parte, tenemos el marco teórico, para el cual hemos tomado como base fundamental la teoría ecocrítica seguida de la teoría ecofeminista. La ecocrítica ha permitido entender las implicaciones invisibles de diversos elementos de la naturaleza. En efecto, la aproximación ecocrítica formula un planteamiento en el que todo se conecta con todo, adoptando en los estudios literarios un enfoque centrado en la tierra y la naturaleza. Para Cheryl Glofelty, la ecocrítica se define como el estudio de las relaciones entre literatura y medio ambiente. En vista a esta definición, surge el interés en aplicar el uso de los conceptos ecológicos en las composiciones literarias. Otros términos muy importantes a retomar son el ecocentrismo y el biocentrismo. El primero hace referencia a una intrínsecamente dinámica interconectada de relaciones en la que no hay entidades separadas entre lo vivo y lo carente de vida, mientras que el segundo, acuñado por Eduardo Gudimas, designa una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. Propone que todos los seres vivos merecen respeto, derecho a existir y a desarrollarse con autonomía. Dicho esto, afirmamos que la naturaleza merece respeto de nuestra parte, pues estamos conectados a ella y me atrevo a decir que dependemos completamente de la misma y debemos tratarla con igualdad como a cualquier otro ser vivo. Si de igualdad hablamos, nos conectamos con nuestra segunda teoría a utilizar, el ecofeminismo, para el cual hemos elegido estudiar los aportes de autoras como Montserrat López Mujica, Vandana Shiva, Alicia Pauleo, María Mies y Sonia Reverter. Definiremos así al ecofeminismo como una teoría que parte del supuesto fundamental de que existen conexiones entre la opresión de la naturaleza y la opresión de las mujeres, lo que hace existente una relación entre mujer y naturaleza. Dada esta relación, el ecofeminismo postula que las mujeres tienen una relación más estrecha con el medio ambiente a través de actividades cotidianas. Para hacer un mayor énfasis entre la relación mujer-naturaleza, analizaremos la feminización de la naturaleza y la naturaleza de la mujer. En primer lugar, la naturaleza se ha convertido en un ser vulnerable del que se puede abusar. Por su parte, la mujer ha sufrido las consecuencias de la mecanización del orgánico. El ecofeminismo representa en sí una lucha de carácter doble. La primera, la de proteger al mundo natural, y la segunda, la igualdad entre hombres y mujeres que nos oriente a reconocer la naturaleza como un ser que sostiene a las demás vidas. Estructura capitular tentativa. Capítulo 1. Generalidades. 1.0. Planteamiento del problema. 1.1. Estado de la cuestión. 1.2. Situación problemática. 1.3. Enunciado del problema. 1.4. Justificación. 1.5. Objetivos. 1.5.1. Objetivo general. 1.5.2. Objetivos específicos. 1.6. Metodología. Capítulo 2. Marco de referencia. 2. Marco de referencia. 2.1. Marco histórico. 2.1.1. Contexto histórico, político, social y cultural de Miguel Ángel Espino. 2.1.2.
Contexto histórico, político, social y cultural de Salvador Salazar Arrué. 2.2. Marco teórico conceptual. 2.2.1. Origen y evolución de la teoría ecocrítica. 2.2.2. Características de la teoría ecocrítica. 2.2.3. Origen y evolución de la teoría ecofeminista. 2.2.4. Representantes del ecofeminismo y características principales. Capítulo 3. Análisis de las muestras. 3.1. Datos biográficos de Miguel Ángel Espino. 3.2. Descripción del artefacto libro Hombres contra la muerte. 3.3. Datos biográficos de Salvador Salazar Arrué. 3.4. Descripción del artefacto libro Catleya Luna. 3.5. Aplicación de las características de la teoría ecocrítica a las obras Hombres contra la muerte y Catleya Luna. 3.6. Aplicación de las características de la teoría ecofeminista a las obras Hombres contra la muerte y Catleya Luna. 3.7. Análisis comparativo de la visión del mundo de Miguel Ángel Espino y Salvador Salazar Arrué en las respectivas muestras estudiadas. Conclusiones, bibliografía, anexos. El cronograma de actividades se desarrollará de la siguiente manera. Dará inicio la segunda semana de marzo con la primera asesoría y culminará con la presentación final del proyecto de investigación la cuarta semana del mes de noviembre, dando un total así de 9 meses. La tercera semana de marzo será la elaboración del proyecto de investigación y tendrá una duración de 7 meses y medio, finalizando la última semana de octubre. La búsqueda de información se desarrollará junto a la elaboración del proyecto a partir de la tercera semana de marzo hasta la segunda semana de mayo. Luego, la sistematización de la información de la tercera semana de mayo a la primera semana de junio, dando así el primer avance en la segunda semana de junio. Desde la tercera semana de junio y la segunda semana de agosto, se realizará búsqueda y sistematización de la información para entregar el segundo avance, la cuarta semana de agosto. A partir de ello, se hará entrega del tercer avance la segunda semana de octubre y la entrega del informe final la quinta y la primera semana de noviembre, haciendo un total de 18 asesorías durante todo el proyecto de investigación. Por último, se hará la presentación final del proyecto de investigación la cuarta semana de noviembre. Por ignorancia, tal vez por negligencia, contaminamos sin piedad y sin clemencia. Bosques enteros destruidos con frecuencia, diferentes especies condenadas a sentencia. Tala de árbol excesiva y sin prudencia, la naturaleza cada vez en decadencia. El aire impuro, el cielo de un color oscuro y el desconcierto de no saber qué nos depara el futuro. Cuando pasan las cosas nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos por qué eso y al de arriba señalamos. Somos culpables y no nos damos cuenta, el resultado consecuencias por la falta de conciencia. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Un gran problema que afecta a la población, no la violencia, droga ni la corrupción. No es causal de sangre pero sí de perdición, no es cuestión de guerras pero sí de ambición.